Hola, hola, buenas tardes compañeros, maestro, mucho gusto. El día de hoy vamos a hablar acerca de la nacionalidad de las embarcaciones y de las aeronaves mexicanas. ¿Qué es esto? Bueno, primero que nada tenemos que dar el concepto y el artículo 5 de la Ley de Navegación nos dice que el abanderamiento es el acto mediante el cual se impone la bandera mexicana a una embarcación o artefacto naval. Las embarcaciones y artefactos navales mayores deberán portar izada permanentemente la bandera nacional. El hecho de abanderar a una embarcación o a una aeronave quiere decir que ésta se vuelve parte de la nacionalidad mexicana, pero no como siempre lo hemos visto, de que se adquiere por nacimiento, por adopción, y que esta nacionalidad nos posibilita tener todos los derechos de cualquier persona o de las obligaciones que tenemos que cumplir, sino que en este sentido lo que nos refiere es que la cosa se tomará como que es parte del Estado mexicano, en el sentido de que cualquier situación litigiosa que llegue a ocurrir tendrá que resolverse por las leyes y la legislación mexicana. Esto quiere decir que en algún momento se tiene que renunciar a cualquier otra nacionalidad y jurisdicción, de ser el caso, porque las formas de adquirir esta nacionalidad para las cosas no solamente se da por la compra de un objeto nuevo, sino que puede ser el traspaso de una embarcación o de una aeronave, y por lo tanto pues se tiene que hacer la renuncia de alguna otra legislación que pudiera estar entrometida en el sentido de la resolución de cualquier proceso litigioso. Pero hay ciertos puntos que hay que tocar. Y uno es que hay dos teorías, que una acepta que las cosas tengan una nacionalidad y otra que rechaza este tipo de situaciones debido a que se cree que las cosas no pueden tener nacionalidad y que es algo un tanto absurdo el que un objeto pueda gozar de derechos. Sin embargo, en mi postura, creo que es algo bueno porque no solamente se le intenta dar nacionalidad y derechos a la cosa o a quien es el dueño de la cosa, sino que esto nos puede traer una vasta materia de soluciones, en el sentido de un ejemplo, y creo que es el más claro, y es por eso que también las embarcaciones y las aeronaves se vuelven mexicanas, en el hecho de un nacimiento de un niño, sea cual sea la nacionalidad de sus padres. Si está en embarcación mexicana en cualquier parte del mundo que esté, este menor tendrá la nacionalidad mexicana. Y esto es algo muy bueno porque en el sentido de no tener sujetos apatriados, creo que tiene mucha injerencia. Además de que lo importante de toda esta situación es que las personas tengan certeza jurídica ante el Estado mexicano, debido a que el no tener certeza jurídica viene como consecuencia pues que no se respeten derechos fundamentales, y pues obviamente en la garantía del Estado mexicano, que se preocupa y siempre ha tenido un trabajo en pro de la garantía o el respeto a los derechos fundamentales, pues creo que también tiene mucho que ver todo esto. Perdón. Sin embargo, pues sabemos que la parte de nacionalizar cosas no solamente es por un tiempo indeterminado, hay tiempos determinados, y la solicitud que se puede llevar para abanderar a otra embarcación o aeronave por cierto periodo de tiempo, nos dice la Secretaría de Relaciones Exteriores que pues se tiene que presentar una solicitud a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que previamente tendría que autorizar, previamente tendría que tramitar la persona para que este abanderamiento pudiera ser por un periodo de tiempo determinado. Es algo un tanto similar a cuando la nacionalidad de las cosas se vuelve, digámoslo así, indeterminada, o que es por parte de un ciudadano mexicano. Sin embargo, pues si tiene que presentar todos estos documentos y tiene que llevar una serie de pasos un poco más específicos. Eh, y como punto también muy importante es que no todas las embarcaciones, o más bien no todos los supuestos, son embarcaciones mexicanas, ni tampoco las aeronaves. Y bueno, una de las cosas por las que se puede considerar una embarcación de nacionalidad mexicana
Bueno, las embarcaciones son las abanderadas y matriculadas conforme a la ley de navegación, que son las que tienen un poco más de nacionalidad permanente, que las compra alguien mexicano, una persona moral o jurídica o física de cualquier índole, que sea mexicana. En el caso de las personas jurídicas que tengan mayoría mexicana o que éstas puedan tener los derechos y adquirir las obligaciones de cualquier ciudadano mexicano. Las que causan abandono en aguas de jurisdicción nacional, que es algo muy importante, cualquiera que sea su nacionalidad sin previo procedimiento, estas van a ser mexicanas, debido a que si en alguna de estas se encuentra alguna persona, comentábamos, la parte del nacimiento de un menor en estas, tiene que estar protegido o protegida. Las decomisadas por autoridades mexicanas, que esto es un poquito más claro, en el sentido de que si una autoridad decomisa una embarcación o una aeronave por el sentido de algún delito, alguna situación así, se tomará como mexicana en automático. Las capturadas enemigos y consideradas como buena presa, que eso sería un poco más en guerra, conforme al artículo 29. Sin embargo, pues ese no ha sido el caso en mucho tiempo. Y por último, las que sean propiedad del Estado mexicano, que esto es más claro. También hay que tener en cuenta que no solamente las personas físicas o jurídicas pueden nacionalizar una embarcación o una aeronave, sino que el ejército, la fuerza policial, todas las personas parte del Estado o el Estado como tal tiene también embarcaciones y aeronaves. Y bueno, las marcas de nacionalidad en las aeronaves mexicanas serán las siguientes siglas, que esto es también muy importante porque hay veces que no sabemos mucho acerca de las siglas y esto es bastante importante porque nos comentan que la sigla XA quiere decir que es una nave para servicio público de transporte aéreo, que pues obviamente tienen mucho las empresas que se dedican a hacer viajes comerciales, toda esta situación. La otra es XB, que es para los servicios privados. Esto también puede ser para viajes comerciales, sin embargo, pues no es tan común que veamos este tipo de aeronaves en nuestra realidad, pero sí existen y es algo muy bueno que esté regulado porque también nos deja hablar o nos da para hablar el hecho de que el Estado mexicano se preocupa porque estas personas también tengan certeza jurídica y que no puedan cometerse delitos en este tipo de aviones. Y por último, la XC, que son las aeronaves del Estado distintas de las militares. Las militares tienen cierta denominación muy específica y estas aeronaves que son parte del Estado pero son civiles como tal. Esto se refiere a que las aeronaves militares tienen otra denominación que lamentablemente no es muy pública, pero que tiene mucho que ver en el sentido de tener una matriculación. Y bueno, las pérdidas de las nacionalidades por estas cuestiones de cosas, de aeronaves, de embarcaciones, pues es por la venta, por la captura en otros países o incluso por la destrucción total. Hay diferentes supuestos, pero estos son los más aceptados y los más comunes que se puede dar en la realidad. Entonces este es el tema de nacionalidad de embarcaciones y aeronaves y creo que es algo muy importante mencionar que en una teoría que es la que acepta la nacionalidad de las cosas, no solicita que no solamente sean aeronaves y embarcaciones, sino cualquier tipo de transporte público que pueda ser transnacional. Esto quiere decir que pueda traspasar barreras, traspasar fronteras y en este sentido se me hizo muy interesante observar que algunos piden la nacionalización de autobuses y carros de transporte público o privado que sean comerciales, que sean para el uso exclusivo del transporte, debido a que hay casos documentados de personas que en este tipo de transportes han dado a luz a algún menor, a alguna persona, y esto es algo muy interesante que observar. Además de que en el sentido de la certeza jurídica y de la protección de los derechos fundamentales, sería de gran ayuda tener este supuesto añadido a nuestra legislación para poder otorgar estos derechos fundamentales y la certeza jurídica. Muchas gracias y bonita tarde.